Números capítulo 20, verso 8 en adelante, vamos a leer. Verso 7 dice: y el Señor le dijo a Moisés: toma el bastón y ve con Aarón a reunir a toda la comunidad. Enfrente de todos, háblale a la roca, y entonces brotará agua de ella. Así harás brotar agua de la roca para que beban ellos del ganado. Entonces Moisés tomó el bastón que estaba ante el Señor, tal como él le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad enfrente de la roca, y Moisés les dijo: escuchen ustedes, rebeldes, ¿es que tendremos que sacarles agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó 2 veces la roca. Enseguida comenzó a salir agua en abundancia, y bebieron la comunidad y sus animales. Muy bien. Okay, yo creo que la historia es muy conocida por todos, ¿amén? ¿Cuántos habían leído ya esa historia? Levanten la mano los que habían leído la historia ya antes. El elefante en la casa es el tema del día de hoy. Para poder entender un poco sobre qué se trata esto, y tomé este nombre porque hace algunos meses atrás Santiago fue con un grupo de jóvenes de San Salvador, fue también el hermano Asael de acá de San Miguel. Ellos fueron a San Salvador a un programa, a un evento muy, muy grande, muy bonito, que se llamó El Elefante en la Sala. Y fue un evento para discipulado, fue un evento muy interesante, y me llamó mucho la atención este nombre, El Elefante en la Sala. Y a partir de ahí he estado estudiando un poquito sobre lo que trata este tema. Pero quiero iniciar contándoles una fábula que tal vez ustedes ya la habían escuchado antes, o de niños la habían escuchado. Yo la escuché hace mucho tiempo, y me llamó mucho la atención. Resulta que esta fábula es de 1620, imagínense. En 1620, cuando el tirano mandó. La fábula es de que había un rey muy poderoso, y se las daba de muy noble, de muy sabio, de muy inteligente. Realmente no lo era, pero era un hombre bastante orgulloso, y le gustaba siempre hacer desfiles con gran esplendor, y salir a la calle y mostrar su poderío. Y un día escuchó a 2 grandes personajes, que eran personas que hacían grandes trajes para personas muy pudientes, y podríamos decir hoy en día para la farándula del momento, ¿sí? Y los escuchó hablar de unas telas espectaculares, de unas telas muy, muy hermosas, y ellos empezaron a hablar que ellos hacían un vestido que no solamente era un vestido lujoso, fino, caro, sino que era un vestido que solamente lo podía usar personas especiales, gente sabia, gente con capacidades extraordinarias. Era un vestido único para una persona única. Nadie más podía usar ese vestido. Era una tela muy, muy sedosa, muy hermosa, pero este vestido era tan especial que solamente lo podían ver personas inteligentes. Personas sabias podían ver este vestido. Los que no fueran sabios, los que no tuvieran las capacidades, no podían ver este vestido. Así que obviamente al rey le llamó mucho la atención, porque se les daba que era el hombre más sabio del reino, era el más importante, el hombre perfecto del reino. Por lo tanto le dijo: quiero que me preparen este vestido, hagan ese vestido, y vamos a celebrarlo, y voy a hacer un desfile con toda, y me voy a poner el vestido y voy a salir a este desfile. Así que estos hombres empezaron supuestamente a trabajar en el vestido, y pedían materiales muy costosos, y pedían cosas de oro, hilos de oro, un montón de cosas, y ellos hacían que estaban haciendo el vestido, hasta que llegó el momento, y el rey, por no pasar pena, le dio miedo y envió a 2 de sus siervos a que fueran a ver el vestido, cómo estaba quedando. Así que cuando llegaron los siervos allá, y ellos sabían la anécdota o la historia que estaba detrás del vestido, de que el vestido era especialmente para los sabios, y solamente lo podían ver la gente inteligente, y solamente lo podía ver las personas especiales. Por lo tanto, estos 2 siervos, cuando llegaron allá, empezaron a hablar muy bien de los vestidos. Qué vestido tan hermoso, mi rey, eso es espectacular, eso es mejor. Ellos no iban a decir que no habían visto nada, ellos empezaron a hablar bien del vestido. Así que cuando llegó el rey,
Y llegó el día del desfile, él fue, estos personajes hicieron que lo vistieron y supuestamente le pusieron este vestido que era transparente, porque obviamente cualquier persona, la mayoría todos podrían decirse que no tenían la capacidad o la sabiduría o el conocimiento adecuado para poder ver el vestido. El rey, cuando se lo fue a poner, pues obviamente él no iba a admitir que no podía ver el vestido, porque sería admitir que era ignorante, sería admitir que no tenía capacidades, o sería admitir que no era especial. Así que él supuso que se estaba colocando el vestido y salió a la marcha, salió a dar su paseo triunfal por la calle. Y la gente del pueblo, que conocía también la historia detrás del vestido, supuestamente que era un vestido especial para gente especial, y que era un vestido para la gente inteligente, y solo los sabios, inteligentes y la gente importante podía ver el vestido, pues cuando iba pasando el rey, todo el mundo empezó a alabar el vestido y la postura del rey, la elegante que se veía con el vestido, y todo el mundo estaba hablando de qué bonito se veía el rey con el vestido, hasta que un niño apareció por ahí y dijo: pero si está desnudo. Y en ese momento todo el mundo cayó en cuenta que era verdad, que era desnudo, y empezaron los cuchicheos delante de todos de que el rey estaba desnudo, y el rey cayó en cuenta que realmente lo habían timado, lo habían robado y lo habían engañado, porque no le pusieron ningún vestido, realmente era desnudo, pero él con su elegancia salió corriendo y se fue de ese momento. No sé si habían escuchado ya esa historia. ¿No la habían escuchado? O sea, que el más viejo soy yo, definitivamente. Es una historia que la contaron de niño, y obviamente es mucho más larga y tiene muchas más connotaciones, pero en síntesis era eso. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Qué significa el elefante en la sala? ¿Y qué tiene que ver con esta historia, con esta fábula? El elefante en la sala son aquellas cosas que están en nuestras familias o que están en nuestras vidas, pero que nosotros no queremos admitir que están ahí. No queremos asumir o no queremos hacernos responsables de entender de que eso está ahí, que el problema está ahí, o que la situación que se está viviendo está en ese lugar. El elefante en la sala, en la casa, en la habitación, es el problema que nadie quiere afrontar. Es el problema que nadie quiere asumir. Es mucho más fácil para la gente asumir que todo está bien, aunque estemos caminando desnudos de medio de la gente, aunque estemos haciendo el oso más grande y la vergüenza más tremenda, y aunque realmente nos hayan timado, nos hayan engañado o nos hayan visto la cara, como decimos en Colombia, pero aparentamos de que todo está bien y no queremos asumir que hay un elefante en medio de la casa. Imagínense por un momento en su casa, sea grande o pequeña, que en la sala de tu casa haya un elefante. ¿Nunca han visto los memes cuando sale una vaca encima de un techo? ¿Se han visto esas imágenes de una vaca encima de un techo? Todo el mundo se pregunta: ¿y qué hace ahí? ¿Cómo llegó ahí? Es una cuestión bastante fuerte. ¿Qué es el elefante en la casa? El elefante en la casa son aquellas emociones que nosotros no queremos aceptar que tenemos o que estamos viviendo. Y son aquellas, no estoy hablando del gordito de la casa, no vayan a confundirse que el elefante en la casa es el hermano que es gordito, o el pastor que es gordito. No estamos hablando de los gorditos que estamos en la casa. ¿Alguna vez a usted, yo creo que a las mujeres le ha pasado, obviamente tengo la dicha de tener mamá, tener hija, tener esposa, y hemos vivido a veces momentos difíciles? Yo creo que ustedes han tenido de pronto la oportunidad de que están en el público, o están en un lugar público, fuera de casa, y de repente les visita Andrés, y no están preparadas para la visita, ¿verdad? Y tal vez tienen que buscar un baño, y se han manchado, y no saben cómo taparse, y no saben cómo disimular la situación. Creo que en algún momento alguien ha vivido una situación de esa. O de repente, nosotros los gorditos que nos gusta comer siempre y donde sea, y a veces, no sé, por extraño que parezca, o yo no sé si es el karma, pero siempre que me sirven algo,
y Ada dice, tenga cuidado, se mancha la camisa, termino manchando la camisa. Sí. Y se cae un pedacito de huevo, salsa de la hamburguesa, qué sé yo, y terminamos manchando la camisa. Y luego queremos disimular que no tenemos nada y que no pasó nada, pero ahí está la mancha. ¿Sí? Había una propaganda hace muchos años también, y estoy con mucha remembranza hoy en día, pero en Colombia había una propaganda donde reunían los soldados, los cadetes, y de repente había uno con una mancha de chocolate. ¿Sí? No sé, Adalí se acuerda de esa propaganda, ¿no? Que había una mancha de chocolate y el capitán los iba revisando uno por uno y le decía, cadete, ¿qué es eso? Y le señalaba la mancha y él decía, le ponía la mano en donde estaba la mancha y decía, eso es esperanza, eso es no sé qué, y comenzaba a hablar bonito sobre el tema para disimular. Pero realmente lo que tenía ahí era ¿qué? La mancha. Una mancha de chocolate, porque normalmente cuando uno está desayunando hay muchas posibilidades de mancharse la ropa, ¿verdad? Y a veces uno va por la vida, no sé si a usted le ha pasado, que está en una reunión, a mí me ha sucedido que voy a una capacitación, como las que estuve en estos días, y en medio de la capacitación hay un break, y allá hay cafecito, hay sanduchitos, lo que sea, y uno termina untándose, manchándose, y después no haya uno cómo tapar la situación. Y taparse, comiendo más, dice el hermano, taparse porque a uno le da vergüenza de que se den cuenta de que uno se ha manchado. Y trata uno de disimular, y trata uno de aparentar, y trata uno de hacer caer o hacerse mostrar de que no ha pasado nada y que todo está bien, pero resulta que ahí está la mancha. Y a veces uno hace muchas cosas para disimularlo y termina uno haciéndolo oso peor de lo que está. ¿Cuál es la solución? La solución es admitir que nos manchamos. La solución es admitir que me eché el agua encima, que me eché el chocolate encima, que algo pasó y que necesito solucionar eso. El elefante en la casa es cuando nosotros no aceptamos esa mancha. Cuando nosotros no aceptamos que tenemos un problema. Mire, uno de los problemas más serios de los evangélicos, de los problemas más serios que tenemos los evangélicos, es que nosotros siempre estamos tapando nuestras emociones. Y más cuando se vive esto en el ministerio, en la iglesia, en el ministerio, en el servicio. Es increíble ver familias perfectas en la iglesia. Yo quedo aterrado cuando yo voy a las iglesias o cuando comparto las iglesias que he tenido la oportunidad de administrar, predicar o visitar, que yo encuentro familias perfectas. Y se miran familias perfectas, el diácono perfecto, con los hijos perfectos, con la esposa perfecta, nadie rompe un plato, nadie hace nada malo, todo es perfecto. Pero cuando uno sabe que ahí hay una mancha de algo, ahí hay algo. Yo recuerdo tanto que estaba por allá en las montañas del Amazonas, y fue una iglesia grandísima, una iglesia de más de 1000 personas, fuimos a predicar un fin de semana, y después de predicar como 2 veces se me acercó una joven contándome que ella se quería ir de la casa, contándome que se quería volar de la casa, que ya estaba cansada de su familia, y empezó a hablarme de su papá, y empezó a decirme, no, es que mi papá nos maltrata, es que mi papá insulta a mi mamá, mi papá hace sentir mal a mi mamá, mi papá esto, mi papá aquello, y yo decía, pero ¿cuál es ese impío que es tu papá? ¿Quién es ese impío? Porque todo lo que me has hablado, me está hablando de una persona que de Cristo no tiene nada, pensaba yo en mi corazón. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no buscamos la manera de presentarle a Cristo a tu papá? En vez de que te vayas, más bien busquemos la manera, hablemos con el pastor, con los hermanos, y hagamos algo para llevarle el evangelio a tu padre. Y me dice, pastor, pero es que mi papá es el diácono. Mi papá es ese que está allá con una corbata y bien vestidito y bien elegante en el altar. Ese es mi papá. Y el elefante en la casa es ese tema que no queremos tocar. Es ese problema emocional que no queremos asumir y que todos en la casa preferimos rodear el elefante para pasar
y no tocarlo, porque sabemos que si hablamos de eso, vamos a tener problemas en el hogar. Si hablamos de la situación que estamos viviendo, vamos a tener choque con nuestros hijos. Yo no sé si usted ha convivido, o tal vez esto solamente me pasa a mí, pero ha convivido con alguien que vive de mal genio toda la vida. Ese papá amargado, ese papá enojado, que nos contesta siempre con dos piedras en la mano, o esa mamá amargada, esa esposa que usted no le puede preguntar algo porque te contesta groseramente y vive brava, vive enojado. Y tú dices, es que mi papá es amargado, es que a mi papá no se le puede decir nada, es que a mi papá... Y todo el mundo prefiere hacerse, no sé la expresión aquí, como el de los panes, creo que es la expresión que dicen acá. Sí, todo el mundo quiere hacerse ahí como que el de los panes, porque definitivamente si tocamos el tema, va a estallar en la casa la situación. Porque los hijos viven preocupados porque los papás, o porque el papá, sobre todo esto pasa casi siempre en el papá vive amargado, vive bravo, vive con la trompa siempre ahí, y no se sabe con qué va a salir. Ya no le puedo hablar a papá, no le puedo pedir algo porque de una vez choca, porque de una vez dice algo que nos va a molestar a todos y va a explotar la situación. Pero te has puesto a preguntar, ¿qué será lo que tiene así a papá? ¿Por qué papá vive amargado? Mira que nadie hace algo porque sí. Todo trae ciertas consecuencias. Y el problema de los seres humanos es que nosotros somos emocionales. Escúcheme esto, por favor. Los seres humanos somos emocionales y es lo que nos hace humanos. Es lo que nos hace humanos. Si nosotros no tuviéramos emociones, ¿qué fuéramos? Objetos. Cosas. Si no tuviéramos emociones, seríamos una roca, una piedra, una silla. Cualquier cosa sin vida. Porque las emociones es lo que a nosotros nos mueve como seres humanos. Téngale miedo a un ser humano que no siente emociones. Téngale miedo a un ser humano que no sea capaz de expresar sus emociones. Que reprima su rabia, que reprima su dolor, que reprima su alegría y no muestre sus emociones. Tarde o temprano, eso va a explotar. Y el problema cuando el elefante despierta, ¿qué cree que haría un elefante en su sala? Destruirla. Acabar con todo. Acabar con todo, a todo lo que está a su paso. Por eso la gente prefiere más bien rodearlo. No le hable a su mamá, ella está en sus días, déjela sana, déjela quieta. No hable con su papá, que es que él viene cansado del trabajo, mejor no le diga nada. Pero resulta que es mucho más allá del cansancio físico. El problema es mucho más allá de simplemente que le llegó el día de su periodo. El problema radica mucho más allá porque nos estamos cargando de emociones. Detrás de una emoción viene una situación, una serie de situaciones. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Detrás del enojo se mueve una serie de situaciones. Puede ser el rechazo, puede ser la frustración. Cuando una persona está enojada, puede ser por el rechazo, por la frustración, puede ser por no sentir el control, por sentir que pierde el control de las cosas, porque siente que pierde el control de la administración de su hogar, porque siente que ya sus hijos no le hacen caso, que ya su esposa no lo tiene en cuenta, que ya su familia no le hace caso, y ese perder el control te lleva a frustrarte y te lleva a sentirte enojado. La humillación, mujeres que viven humilladas, y la respuesta a esa humillación es el enojo. Enojada con el esposo, con los hijos, con la vida, con el mundo, con la iglesia, con el pastor, con todo el mundo. La culpa, la tristeza, el sentirse herido, el luto, la impotencia frente a la muerte de un ser querido, la impotencia frente a las situaciones donde usted no tiene cómo cambiar esa situación. Eso te lleva a la frustración y te lleva a estar enojado. ¿Saben que en la iglesia tenemos cantidades de personas enojadas que viven con enojos reprimidos? Y en la casa tenemos hijos llenos de enojo.
Y la forma de exteriorizarlo es golpeando las puertas cuando cierran. Bueno, los que tienen puertas, porque los que tienen cortinas no pueden, ¿verdad? Pero golpean las puertas, hacen las cosas de mala gana, tiran todo, no les importa nada, no tienen compromiso en el hogar. Y el problema del enojo y el problema de tener tanto tiempo ese elefante en la casa es que a la final preferimos dejar el elefante en la casa y salirnos nosotros. Yo no sé si me hago entender con la metáfora, pero al final, cuando no charlamos esto y cuando no buscamos la manera de que el elefante salga de la casa, al final él se adueña tanto de la casa que preferimos nosotros salirnos. Y les voy a explicar el texto bíblico que leímos al comienzo. ¿Sabe que Moisés es considerado el Mesías en el Antiguo Testamento? Es un tipo del Mesías, es tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Y una de las características de Moisés es que es una persona mansa, es una persona tranquila, es una persona con un espíritu de servicio enorme, es una persona que vela por los demás, una persona que es empática, es una persona que cuando vio que dos estaban golpeando y matando se metió y venga, no se golpeen. Le dijeron, bueno, ¿usted qué hace aquí metido? Venga, ahora sí que nos vamos a dar. Pero era una persona que sentía el dolor ajeno, ¿me hago entender? Cuando llegó a tierra de Jetro, su suegro, vio cómo trataban a las hijas de Jetro y él salió a defenderla, solo contra un grupo de pastores. Y dio la cara por aquellas mujeres. Bueno, tuvo su premio, ¿no? Consiguió esposa. Pero lo que quiero decir es que era un hombre servicial, un hombre lleno de amor, un hombre con mansedumbre, manso, tranquilo. Esas son las características de Moisés. Sin embargo, usted mira a Moisés, que el Señor lo llama porque hay un problema en el pueblo. Y es que el pueblo se está quejando porque tiene sed. Si usted lee el capítulo 20, el pueblo comienza a decirle, bueno, Moisés, pero usted nos trajo para morirnos de hambre, para morirnos de sed, aquí no se puede cultivar nada, más teníamos en Egipto, y comienza, y tenemos sed y nos van a matar de sed acá, y comienza. Y Moisés no sabe qué hacer, y Moisés se va con Aarón a hablar con el Señor. Y lo leímos en el capítulo 7, y el Señor le dice, mira, reúna la congregación, párate al frente de esta roca y háblale a la roca. Háblale. ¿Qué le tenía que hablar a la roca? No sé, denos agua. No lo dice, háblale a la roca. Tal vez con solo saludarla, decirle hola, ya algo hubiera pasado. Háblale. Mira, el problema de aquellos que mantienen ese elefante en la casa es que terminamos golpeando a las personas que más queremos en nuestra vida. Y terminamos lastimando a las personas que están a nuestro alrededor. Porque no somos capaces de exteriorizar lo que sentimos. De ser transparentes con nosotros mismos, porque es mucho más fácil aparentar estar bien. Aparentemente es mucho más fácil, pero realmente no es así. Porque mantener ese elefante en la casa y disimular que no está es complicado. Usted conoce gente que aparenta en la iglesia. ¿Ha conocido gente? El hermanito, la hermanita, el pastor. Eso entre compañeros es increíble. Y no quiero hablar mal del gremio, porque yo soy el primer pecador de los pastores. Hablo que a veces nosotros queremos mostrarnos en una postura, en una situación ante los demás, cuando realmente estamos pasando situaciones difíciles internas, y no queremos asumir que tenemos problemas en nuestra casa, que tenemos problemas con nuestros hijos, que tenemos problemas con la congregación, de que hay un elefante muy grande que está en nuestra casa, pero aparentemente no pasa nada. Dentro de la religión pentecostal a la cual pertenecemos, son cientos las mujeres que uno conoce que están subyugadas a la religión. Yo recuerdo tanto que en una de nuestras visitas entramos a la casa de unos hermanos y el hermano nos atendía muy bien y volteamos a ver la esposa. ¿Dónde está la esposa? En el patio viendo pispirispis. En el patio.
Y decir, hermano, no sé, mi esposa de un momento a otro entró en una depresión que solamente se va para el patio a ver los arbolitos. Y puede pasar horas y horas y se desconecta de la realidad. Y era la manera en que esta hermana podía desconectarse y tener paz por un momento. Porque era tan grande la depresión que estaba viviendo en su hogar, en su casa, por la pérdida que había tenido, qué sé yo, que era la manera de desconectarse y tener un poquito de paz. Gente que, siempre lo hemos dicho, en la iglesia todo el mundo es santo. Cuando ustedes entran por este portón tienen alitas. Solamente falta que el Señor venga y se los lleve de las alas. Pero es allá en nuestra casa, allá en nuestra intimidad, en nuestro hogar, donde tenemos ese elefante que no queremos asumir. Esa emocionalidad, esa emoción que a veces nos lleva a responderle mal a nuestra familia y terminamos golpeando a los demás. Esa rabia interna que a la final, si nosotros no la exteriorizamos, terminamos lastimando todo un pueblo o a muchas personas. La sociedad dice que los hombres tenemos un grave problema, y es que los hombres no exteriorizamos nuestras emociones, a diferencia de las mujeres. Las mujeres aparentemente son más débiles porque por todo lloran. ¿No han notado eso? Si alguien la mira mal, usted llora. Si alguien le habla duro, usted llora. Si alguien la humilla, usted llora. Si cualquier cosa que pasa en su vida, su forma de exteriorizarlo, de liberarse o de responder es con las lágrimas, llorando. Los hombres rara vez nos sucede eso. Nosotros aguantamos. Mis hijos no me hacen caso, yo aguanto. Tengo problemas con mi esposa, yo aguanto. Los hermanos de la iglesia, yo aguanto. El trabajo no funciona, yo aguanto. Y nos vamos cargando, los hombres se van cargando de situaciones que cuando exteriorizamos, explota la situación. Se alborota ese elefante en la casa. Entonces con nuestras palabras lastimamos a nuestra esposa, con nuestras palabras lastimamos a nuestros hijos, lastimamos al vecino, y si llegó de pronto el vendedor de panes por ahí, también lo lastimamos a él porque llegó metido y ahí la llevó también. Por eso la tasa de suicidio en los hombres es más común que en las mujeres. De 100 personas que se suicidan, 79 son hombres. El 79% de los suicidios en América son hombres. Porque el hombre aguanta y la forma de ya de exteriorizar es decir, ya que no hay más. El 38% de los pastores en Estados Unidos han pensado en el suicidio como la solución a sus problemas. Porque no queremos hablar del elefante que está en la casa. No queremos reconocer que somos seres humanos que sentimos emociones y nos llenamos de ira, pero detrás de esa ira hay una serie de situaciones. ¿Por qué mi papá está de esa manera? ¿Por qué me mira feo? ¿Por qué me habla feo? ¿Por qué mi mamá se enoja conmigo por cualquier cosa? ¿Por qué mis hijos tienen rabia contra mí? No queremos conversar esa situación. No queremos hablar esa situación. Y entonces, si nosotros no dialogamos eso, podemos hacer que el elefante se quede para toda la vida en nuestra casa. Y aparentar que estamos bien con los demás. Pero algún día el elefante se va a mover y terminará sacándonos a nosotros de la casa. Moisés va y golpea la roca. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? O sea, si tú lees 7 y 8, el Señor fue claro. Ve y háblale a la roca. Tampoco hay un parámetro o un paréntesis donde dice Moisés, pues no voy a hablarle, voy a golpearlo. No hay esa reacción. Sencillamente cuando reúnen al pueblo y le dice pueblo rebelde, o sea, hasta agua tenemos que darle a ustedes. Quieren que produzcamos agua de la roca, me tienen cansado, ya no puedo más con ustedes. Realmente la Biblia adorna las palabras de Moisés, pero lo que no logra adornar es el hecho de que golpea la roca y sale agua. Y aparentemente podríamos decir tuvo éxito, porque ¿qué quería el pueblo? Agua. ¿Y qué les dio Moisés? Agua. Uno podría decir, wow, o sea, qué ministerio de Moisés, qué chévere.
está en éxito, está muy bien Moisés porque le dio al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Pero cuando llega delante de Dios, el Señor los llama a Moisés y a Aarón y les dice: ¿qué pasó? No, ya le dimos agua a este pueblo, ya saciamos la sed de esta gente cansona, aburridora. Y el Señor les dice: un momentito, usted Moisés y usted Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Lo que ellos más esperaban desde salir de Egipto y pasar por las pruebas del desierto era poder entrar a la tierra prometida. Era el anhelo más grande, poder ir a pisar las tierras que Dios le había prometido al pueblo de Israel que se las daría. Y Dios le está diciendo a Moisés: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y aquí hay un motivo, aquí hay una situación. Y es que cuando tú pierdes el amor, ya no puedes liderar al pueblo. Cuando tú le pierdes el amor a tu familia, difícilmente te va a importar tu familia. Por eso hay hombres que abandonan su hogar, abandonan sus hijos. Porque fue tan grande el problema, la situación, que no supo manejarla, no supo pedirle un espacio a su familia porque estaba viviendo algo interno. Y usted dirá: bueno, ¿y Moisés qué estaba viviendo para reaccionar de esa manera? Si es el profeta de Dios, no debería pasarle nada. Si es el pastor que va a sufrir, si el pastor está ya pegadito con Dios. Si era el profeta de Dios, ese no siente hambre, no siente sueño, no tiene necesidades, no tiene problemas económicos. Él es el hijo de Dios, es el varón de Dios, es el que está ahí, el ungido. Pero no deja de ser humano. No deja de ser humano. Si tú lees el capítulo 20, el comienzo, te das cuenta que llegaron a esa región y ahí enterraron a Miriam. Ahí murió Miriam y enterraron a Miriam. ¿Quién era Miriam? O María. Era la hermana de Moisés. Era aquella mujer que lo cuidó, aquella niña que lo llevó al río, que lo protegió durante el recorrido por el Nilo, hasta que la hija del faraón lo tomó. Fue la que fue y le dijo: mira, yo conozco a alguien que puede cuidar el bebé. Fue la que protegió el propósito de Moisés. Fue la profeta que estuvo a su lado, la mujer que estuvo a su lado en los momentos más difíciles, que tuvieron encontronazos con su hermano, como cualquier hermano con su hermana, pero que estuvo siempre ahí presente. Su hermana había muerto, pero el pueblo no le importaba nada. El pueblo lo que tenía era sed, el pueblo lo que tenía era hambre. El pueblo nunca dijo: venga, paremos un momentico, vea, Moisés debería estar en luto. Es el varón de Dios, ese no siente, ese no tiene por qué estar en luto. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa actitud con los pastores o ha escuchado a alguien con esa actitud. Los pastores no deben de sufrir, los pastores no deben de llorar. O los hermanos: si usted es cristiano, ¿por qué sufre? Pero si usted es una hija de Dios, usted es evangélica, usted no tiene por qué estar sufriendo. Usted no tiene por qué estar llorando. Usted no tiene por qué estar preocupada por qué va a comer mañana. Usted no tiene por qué estar preocupada por las deudas. Usted no tiene por qué estar preocupada por su esposo. Usted no tiene por qué estar preocupada por la situación, por el país. Y creen que porque somos cristianos, entonces no tenemos derecho a tener nuestro tiempo a solas, a tener nuestro tiempo en luto, a tener nuestro descanso, o a poder llorar a aquellos que hemos perdido, como en el caso de Moisés a María. O sea, Moisés estaba enfrentando el luto. Moisés estaba enfrentando el dolor, la tristeza de saber que su hermana había muerto y que había tenido que enterrarla. Pero el pueblo estaba ahí, encima, pidiendo agua. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando tú no tienes la capacidad de asimilar tu situación y de parar un momento y decirle a tu esposa: mire mujer, paremos un momento, yo me siento cansado, necesito unos días de vacaciones. Paremos un momento, yo me siento angustiado, tengo esto, tengo aquello, necesito que me ayuden a echar la mano.
Cuando usted no tiene la capacidad de parar, de sentarse con sus hermanos, con sus hijos, con las personas que están alrededor suyo y decirle, aquí tenemos un problema, necesitamos que las cosas funcionen. Porque si no, creemos que a veces la solución es matar el elefante. Y puede ser una solución matar al elefante, pero luego ¿quién saca ese elefante muerto? Tal vez la primera semana te lo pueda comer. Pero ¿dónde va a guardar la carne de ese elefante? Se va a podrir ese elefante. Se va a llenar de gusanos ese elefante. Se va a acabar ese elefante. Es metafórico, obviamente. Pero si nosotros no enfrentamos nuestras emociones, yo no he visto gente que vive feliz siempre y aparentan mucha felicidad. Hermanos que solamente son risas y en sus publicaciones solamente son cosas buenas y dan mensajes llenos de mucho positivismo, pero cuando usted va a su casa ve el desorden emocional en el que vive, ese vicio que no puede soltar, ese alcoholismo que lo tiene amarrado, ese vicio de la mentira que no lo puede soltar, y sonríen a todo el mundo, viven la vida del payaso, siempre con una sonrisa frente al público, pero en medio de la soledad y la tristeza, con su oscuridad. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que cuando llega Moisés y Aarón, Dios le dice, usted no puede entrar a la tierra prometida, voltea a ver a Aarón y le dice, y usted tampoco. Y entonces usted diría, o si usted fuera Aarón, ¿qué diría? Pero yo qué hice. O sea, yo no golpeé la piedra, yo no hice nada. Y ahí está el detalle. No hiciste nada. Escúchenme esto, iglesia. Según los rabinos explican y dicen que entre el primero y el segundo golpe que dio Moisés, Aarón tuvo la oportunidad de detener a Moisés y decirle, venga Moisés, ¿qué estás haciendo? Dios te dijo que le hablaras a la roca, no que la golpearas. Ahora, espérate Moisés, tú no actúas de esa manera. Ese no es el Moisés que yo conozco. El Moisés que ha sido siempre manso y humilde. El Moisés que cuando el Señor le dijo, venga, quítese de ahí que yo voy a acabar con ese pueblo rebelde, usted se paró en el medio y le dijo, Señor, si lo va a acabar con ellos, acábame a mí primero. El Moisés que se mete en medio de la necesidad, este no es el Moisés, el que golpea, no es el Moisés que yo conozco. Y según los judíos, los rabinos, Aarón tuvo la oportunidad de decirle a Moisés, ven, detente. Esa no es tu naturaleza. Porque a veces nosotros fácilmente juzgamos a las personas por las reacciones que tienen frente a la vida. Una persona que nunca ha tenido problemas con nadie, nunca ha peleado con nadie, y de repente exterioriza lo que no es y va y se pelea con alguien y se golpea con alguien. Y entonces la gente, en vez de decir, wow, qué extraño, de que él siempre ha sido tranquilo, ahorita lo señala y dice, no, es que siempre ha sido peleón, siempre ha sido un grosero. Pero qué bendición es poder contar con alguien que te puede decir, ven, detente, tú no reaccionas de esa manera. Venga, amor, cálmate, deja de gritarle a los niños. Esa no es tu naturaleza. Tú puedes actuar de otra manera. Venga, yo te apoyo, yo te ayudo. No tienes que sentirte frustrado por la economía, por las deudas. Yo te puedo extender la mano y ayudarte. Qué bendición es poder contar con alguien que está dispuesto en ayudarte. Pero qué triste es tener a alguien al lado que ve tus errores y no es capaz de hablarte. ¿Qué hizo Aarón? Nada. Y la consecuencia de no haber hecho nada es que tampoco entró a la tierra prometida. La consecuencia que se llevó a Aarón por no intervenir y ayudar a Moisés fue sencillamente que no entró a la tierra prometida. Se quedó por fuera de la tierra prometida. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, sobre todo aquellos que vivimos en pareja, qué bueno es tener esa posibilidad. Y la Biblia habla, dice, si hay dos y uno cae, ¿qué hace el otro? Se ríe de él. Se burla y después lo levanta. No, lo levanta, ayuda. Yo sé que la naturaleza de mi familia no es esa. Yo tengo que hablar con esa persona. Pero Aarón no hizo nada. No exteriorizó nada. El elefante en la sala es el no poder admitir que tenemos problemas. Y la solución no es matar al elefante. La solución es ayudar a que el elefante salga de la casa.
Y para eso tenemos que hablar, no rodear el elefante. Es sentarnos y decir, mira, ¿por qué es que vives amargado toda la vida? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué tienes esa rabia reprimida en tu corazón? ¿Por qué no eres feliz aquí en la casa? ¿Qué es lo que te falta para que seas feliz? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Te hará falta perdonar tu corazón? ¿Te hará falta olvidar tu pasado? ¿Te hará falta soltar lo que ya viviste? ¿Te hará falta agradecer por lo que tienes y dejar de sufrir por lo que no tienes? Hay gente que viene a la iglesia enojada. Hay gente que viene a la iglesia amargada. Hay gente que viene a la iglesia con cara de limón. Y no se disfruta el culto, no se disfruta las alabanzas, mucho menos la enseñanza. Hay gente que solamente está mirando el reloj diciendo, ¿a qué hora acaba este elefante para yo irme? Pero si usted toma un rol en la familia, si usted toma un rol en la iglesia, porque las iglesias a veces tienen su elefante también. Si usted toma un rol y dice, venga pastor, hablemos sobre este problema, yo creo que podemos solucionarlo de esta manera, yo creo que nos podemos unir y hacer algo en pro de que la iglesia continúe y mejore y vengan más hermanos. Por ejemplo, el tema de cambiar el horario a esta hora acá, es porque alguien vio un elefante en la casa. Y el elefante es que la gente no viene al culto. Y usted habla con los hermanos y dice, hermano, yo sí quisiera ir a la iglesia, pero yo trabajo ese día. Yo sí quisiera ir a la iglesia, pero yo no puedo en la mañana. Por eso les escribió yo hoy en el mensaje, no hay excusas. Ya no hay excusas. Porque si era porque trabajabas en la mañana, ahorita no me salga que tiene un doble tiempo en la tarde también. Ahorita no me salga que es que en la tarde yo lavaba los trastes, y es que yo en la tarde hago la tarea, y es que yo en la tarde... Porque no tendría sentido. Entonces, vive con tu elefante, duerme con tu elefante, quédate con tu elefante. Pero no vas a ser feliz. Porque esto, cambiar el horario, fue una solución. Eso no fue simplemente por el hecho de decir, ay, es que queremos dormir más en la mañana, no. Es por el hecho que queremos que vengan los hermanos, que vengan los de Chirilagua, que vengan los de otro lado. Que venga aquel que no puede venir porque tiene una justificación o una excusa. Y que pueda acompañarnos y que pueda estar con nosotros. Lo mismo tienes que hacer en tu hogar. Tu hija mantiene ocultándose en las redes sociales. Esa es su distracción. Vive metida en el celular. Siéntese a hablar con ella. Su papá vive amargado y está enojado. Pregúntese primero, ¿qué es lo que estoy haciendo para que él se enoje? ¿O será que me está pasando lo que a Aarón? ¿No hago nada? ¿No ayudo en la casa? Llega mi papá cansado y no soy capaz de ir a llevarle un vaso con agua. No soy capaz de levantarlo. Llega mamá o papá a la casa y es como si llegara cualquier otra persona sin importancia. ¿Qué estoy haciendo para que se sientan mal? Porque algo debo estar haciendo. Algo. Y después de que hago un análisis, entonces voy y me paro y digo, hablemos. Porque ya sé que tengo que cambiar algo y estoy dispuesto en cambiarlo. Porque quiero que salga ese elefante. Porque si no hablamos de esto, un día de estos explotará la situación y todo se acabará. Y todo se acabará. ¿Cómo puedo contribuir si quiero? Porque cuando se acaba el amor, ya no se puede liberar al pueblo. El Señor dijo a Moisés, mira, se te acabó el amor por el pueblo. Actuaste con rabia. Cuando actúas bajo el amor no pasa nada. Porque el amor, dice la Escritura, cubrirá multitud de errores. El verdadero amor justifica lo que sea. No va a decir que cuando usted está enamorado de alguien le dice, mira, pero ese flaco así es bien feo. No, eso es lo más bonito del mundo. Pero mire que sos calvo, gordo, chaparrito. Pero para usted cubre todos esos defectos porque tiene amor. Pero deje de amar a una persona, usted comienza a sentirlo feo, viejo, comienza a olerle a feo ya. No, usted sí huele a feo, huele a viejito. Y ya comienza a fastidiarlos porque se le acabó el amor. Entonces golpeó la roca porque ya no sentía amor por el pueblo, porque estaba pasando su duelo, porque no supo manejar sus emociones, porque no fue capaz de decirle, vea pueblo, vea, ahí les dejo a Aarón,
Entiéndase con Aarón, déjenme descansar, estoy de luto, acaba de morir mi hermana, déjenme respirar. Sino que se cansó de ellos. Y el Señor dijo, así no se puede liderar al pueblo. Con rabia no se puede. Porque si lideras tu casa con rabia, ¿qué pasa? Maltratas a tus seres queridos. Por eso si tú tienes rabia, cálmate, ve, escóndete en tu habitación, ponte a orar. Porque si vas a hablarle con rabia a tu esposo, vas a lastimarlo. Si vas a hablarle con rabia a tu esposa, vas a lastimarla. Si vas a hablarle con rabia a tus hijos, vas a lastimarlos. Busca la presencia de Dios y pídale a Dios que te ayude a manejar esas emociones, pero háblalo. Y mire, yo siento rabia. Yo a veces le digo a mi esposo, mira, a mí cuando me dan ataques de ansiedad me dan ganas como de meterle un puño a alguien. No sé, yo siento ese deseo de meterle el puño a alguien. Más bien me quedo quietico en mi cama, me siento por ahí, me relajo, para que no me den. Porque yo sé que si le voy a dar el puño a alguien, más fácil me pegan a mí que yo a él. Entonces más bien me calmo, pero lo hablo. Y a veces uno dice, no, pero ¿cómo va a tener? Sí, es que nos cansamos, el cuerpo se cansa, la mente se cansa, la gente se cansa. La gente se cansa, los padres de familia se cansan con sus hijos. Yo entiendo por qué en mi cultura a los 18 años ya le están buscando esposo a las hijas. Sí. Que otro se lleve la carga. Porque cansa. ¿Qué puedo hacer como hijo, como hija, para ayudar a que ese elefante no se quede ahí entonces? ¿Cómo puedo hacer como padre de familia para que yo no sé si me estoy haciendo entender o los enredé más con esta metáfora? Pero no podemos hacer como la gente, ay, qué bonito vestido cuando está desnuda la persona. No podemos, yo no sé si usted le ha pasado que ha visto a alguien con una mancha y usted no puede dejar de verle la mancha a esa persona. O que tienen algo en el rostro, cualquier cosa, y usted trata de disimularlo, pero usted siempre va a estar viéndolo ahí. No lo podemos hacer los locos frente a la situación. Pongámonos en pie, iglesia del Señor.